Jornada 26 de la Liga 2025-26, el Barça recibió al Villarreal en el Camp Nou y como dice el dicho, el balón siempre al 10. ¿Qué tal? Esto es SQL y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Valdé, Eric García, Pau Cubarsí y Koundé como extremo línea de 4, Dani Olmo, Marc Bernal y Fermín como extremo mediocampistas y Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Ronny Bargi, Pedri, Robert Lewandowski y Marcus Rashford. La calma antes de la tormenta. Es una frase que siempre llevo conmigo, que he llevado a los videos y que siempre se hace sentir una vez la tormenta pasa. Cada año el Barça siempre llega a un punto en la temporada en la que todo se vuelve un todo o nada. Un momento en el que fallar, una lesión, un error, un palo define muchas cosas. Pues señoras y señores, con el mes de febrero terminado, el Barça oficialmente, para mí, llega a la tormenta. Tras un mes que relativamente tenía que ser calmado y que finalmente por resultados varios terminó complicándonos de más ciertas cosas, el Barça a partir de hoy ya no va a encontrar huecos en su temporada. Así que con eso dicho y poniéndole una pausa a ese argumento para retomarlo al final, vamos a ir con un contexto un poco más cerrado del partido. Dentro de todo no hay nada nuevo. Sabemos que el Barça a día de hoy es puntero por muy pocos puntos y que hoy en día está en un golpe por golpe contra el Real Madrid para ver quién se hace con la punta. Ya la jornada pasada recuperamos el liderato, no era el momento de perderlo. Con esto en mente y siendo muy obvio, el Barça tenía que encarar este partido sabiendo que el Real Madrid juega después de nosotros. Que pasara lo que pasara en este partido sería meterle presión al equipo rival para ver qué hacen este lunes. Y dentro de todo el rival no era tan fácil. Si bien es cierto, a pesar de su buen inicio, el Villarreal ha caído un poco, estando muy lejos de nosotros en la tabla. Ellos tienen su propia subtrama en la que están compitiendo cara a cara contra el Atlético de Madrid para quedarse con el tercer puesto de la tabla. En base a eso, hoy era un partido importante, un partido difícil y que tenía solamente a nuestro favor el hecho de que somos mejores y que jugamos en el Camp Nou. Aunque esto también es un poco contrario, pues en el historial, irónicamente, el Villarreal nos ha ganado en casa como también nosotros le hemos ganado en la suya, repartiéndonos los puntos de manera un poco graciosa. Pero como tal, ese es el contexto. Nada nuevo, nada complicado de entender y con esto pasamos al 11. Un 11 que como lleva siendo un tanto habitual en los últimos meses, lo que más destaca de este son los cambios en el mediocampo. Lastimosamente, entre semana, en el último entrenamiento, si no me equivoco, antes del partido, se nos ha lesionado de gravedad Frenkie de Jong. El neerlandés estará de baja alrededor de un mes, dejándonos con la incógnita no tan incógnita de quién lo podrá suplir hasta que pueda regresar. Y digo incógnita no tan incógnita porque la verdad, en mi opinión, hay un candidato bastante claro y parece que no solo para mí sino también para Flick, porque finalmente el 11 de una manera un tanto rara ya común volvería a tener a Dani Olmo y a Fermín juntos, pero esta vez acompañados de Marc Bernal. El chico de 18 entraría como el candidato principal a suplir a Frenkie de Jong, siendo esta su primera prueba de fuego entre comillas. Y a ver, como digo y en mi opinión creo que el candidato era bastante claro, la única opción no, pero sí el más claro. El debate yacía entre quién iba a ser el que entrara, si él o Casado, y la verdad el que más sumaba puntos era Bernal. Ya lo comentamos en el anterior video, se suponía e incluso se supone que esta es la temporada de recuperación de Bernal, pero en los últimos partidos no hay duda de que Bernal tiene un talento nato, un talento que ya nos estamos dando cuenta nos hizo falta en la anterior temporada y un talento nato que está explotando en esta. Adelantándome un poco a lo que es narrar el partido, el juego como tal de Bernal ha sido increíblemente bueno. Hoy nuevamente un chico de 18 se ha vuelto la figura del mediocampo hasta que entró Pedri. ¿Y por qué es Pedri? Pero en todo ese momento en el que no estuvo Pedri, ante el mal partido de Olmo y el buen partido de Fermín, Bernal se destacó de gran manera. Sabe posicionarse, sabe cuándo retener el balón, cuándo conducir, cuándo soltar. Y un plus que no voy a comentar tanto porque en este partido no se vio tanto, es la llegada que puede tener. Se anima a pegarle desde fuera, cosa que muchos de nuestros mediocampistas no suelen hacer, y le suma un plus a su juego. Pero bueno, me desvío. Hoy la sorpresa entre comillas del 11 fue Bernal. Y si hoy no se va como el mejor o tal vez uno de los mejores del partido, es porque como digo, existe Pedri y también existe Lamine. Pero me voy a detener un poco ahí todavía. El 11 en mi opinión es bastante claro. Tuve dudas de si iba a entrar Valdé o si iba a entrar Cancelo, pero creo que a pesar de que Valdé no hizo su mejor partido hoy, no era incorrecto darle la titularidad en el día de hoy. Si algo tiene que tener Valdé y también tiene que tener Cancelo, es que ahí va a haber una competición, a ver quién lo hace mejor. Y por otro lado no hay mucho más que comentar, así que ahora sí vamos con el partido. Partido que debo decir, en un momento pensé que estaba siendo
estando aburrido simplemente porque no dormí nada el día anterior. De hecho, los primeros 5 minutos los vi con los ojos cerrados porque me moría de sueño. Pero resulta que no, que de verdad no estaba pasando nada. Fue un partido difícil de ver hasta el minuto en el que marcó Lamine. Difícil de ver, pero no creo que por mérito del Barça. No creo que el Barça estuviera haciendo un mal partido en esos minutos que no pasaba nada. Lo que siento es que ambos equipos se contrarrestaban de muy buena manera. Porque volviendo a ver, tomándome el tiempo de volver a ver esos minutos, había intentos mínimos del Barça. No encontré como tal algo peligroso el Villarreal, más allá de unos fueras de juego, pero no sentí un peligro para el Barça. No sentí que fueran unos primeros minutos complicados porque estuviera pasando algo en contra nuestra. El balón finalmente lo teníamos nosotros, pero la presión constante estaba en ambos equipos. De todas formas, y por cómo juega, cómo se forma el Villarreal, la posesión del balón se nos facilitaba mucho más a nosotros. Pero como digo, no había algo interesante, no había algo que te llame la atención. Yo verdaderamente pensé que era mi sueño, pero ya solamente con lo poco que comentaba el narrador, entendías que no había que sacar de ahí. Pero de un momento a otro, en una jugada un tanto complicada de recuperación, pérdida y vuelta a recuperar, se arma la jugada que hace que el partido pase de 0 a 100 en tan solo un minuto. Fermín de gran partido, porque ha sido un gran partido de Fermín, más allá de no haber marcado, ha asistido, y es exactamente esta asistencia la que abre no solamente el marcador del partido, sino la noche, o bueno, mejor dicho, la tarde de Lamine. Y más allá de comentar cada gol de Lamine, que el segundo sí me gustaría comentarlo un poquito más, quiero hablar un poco más de la temporada que está teniendo Lamine, porque hay mucha gente que cree que Lamine está teniendo una mala temporada. Lamine con el hat-trick de hoy no solamente se confirma como el máximo goleador de este Barcelona, sino que a su vez también el máximo asistidor. Y si nos tomamos el tiempito nada más de revisar estas estadísticas que a tanta gente le gustan de las aplicaciones móviles, podemos ver que en base a lo que ellos creen que es ver fútbol, saber de fútbol, también en eso, más allá de lo que vemos nosotros cada partido, también en ese argumento, Lamine está teniendo una temporada increíble. Mejor incluso a nivel estadístico de lo que fue la anterior temporada, en la que la temporada le valió terminar segundo en el Balón de Oro. Objetivamente está teniendo una gran temporada, pero hay mucha gente que lo demerita por no aparecer en los grandes partidos. Y bueno, no se me ve, pero obviamente he hecho el signo de comillas. Lamine no ha aparecido en los momentos importantes. Lamine de gran partido que le ganó una final al Real Madrid en la final de la Supercopa. Lamine que en un momento de Champions se puso el equipo al hombro y le empató al Brujas, que sí, pueden decir, ay, que el Brujas, pero lo hizo. Lamine que día a día está teniendo una temporada mucho mejor, no solo a nivel técnico, sino también a nivel táctico. Lamine que aún es ese chico de 18 que tiene mucho que mejorar, pero con lo que ya tiene, le basta y le sobra para ser un candidato y que constantemente se le hable sobre él acerca de si va a ser o no el Balón de Oro. Obviamente el de este año está condicionado por lo que pasa en el Mundial, pero incluso sin haber llegado a la etapa definitiva de la temporada, ya se está hablando de Lamine. Y es cuestión de ver uno que otro partido, cualquiera de esta temporada, en la que podremos ver que incluso en el peor momento de Lamine, el momento en el que no logra aparecer como tal, tiene destellos. Y cuando esos destellos se vuelven un partido completo, hace cosas como esta. Hoy Lamine firma su primer hat-trick como profesional. Hoy Lamine en un partido importante, porque es el primero contra el tercero, se pone el equipo al hombro y primero un golazo, segundo un recontra golazo, se saca uno, se saca dos y la manda a guardar en toda la escuadra. Y el tercero en un gran pase de Pedri, soluciona un partido que incluso se había puesto complicado puesto que el Villarreal había marcado. Yo de verdad les digo a cualquiera que me escuche, si de verdad quieren aprender a entender un poquito el fútbol, vean los partidos. No solamente vean los resúmenes, no solamente vean la estadística en las apps, no vean el resultado en cualquier noticia, vean a ver los goleadores, a ver los asistidores, ay, no apareció, porque no todos solamente son números. E incluso si lo son, Lamine está ganando ese juego también. Retomando el punto en el que me quedé, Lamine abre lo que va a ser la goleada de este día y le da la vuelta a un partido que, como digo, estaba siendo bastante sin gracia. A partir del gol de Lamine, el partido no es que cambie, sino que se abre. El Villarreal sabe que no nos puede jugar constantemente a la contra, que ahora que vamos ganando tiene que hacer algo más, y empiezan a aparecer las oportunidades. Irónicamente, el segundo gol sale más de una genialidad de Lamine que un momento de apertura del partido. No creo que sea errores de la defensa del Villarreal, sino la genialidad de Lamine. Y con el 2-0 al medio tiempo parecía que de ser un partido bastante calmado a uno bastante interesante, iba a volver a ser uno calmado pero interesante para los planes del Barça. Parecía que el segundo tiempo iba a ser mejor. Usualmente en la era Flick
los segundos tiempos son mucho mejores, pero aún así este Barça de alguna u otra forma le gusta complicarse solo, y tan solo iniciando el segundo tiempo en un córner a favor del Villarreal, se vuelve todo un alboroto en el área, no sé qué pasó, solo sé que Rafinha de alguna u otra forma habilita a Pape Gueye y complica un partido que incluso se pudo haber complicado más en una mala salida de Joan García, salida de tiempo que finalmente no termina en gol porque el delantero falla. Un momento curioso porque el Barça está a puertas de tener que iniciar con todo el mes de marzo y que ocasiones así no nos pueden pasar, ya sea en Champions o en la siguiente vuelta de la Copa. Pero como ya comenté, es nuevamente Lamine y esta vez acompañado de Pedri, que finalmente está de vuelta con nosotros, tal y como se fue. Hoy la entrada de Pedri no solamente te cambia el panorama de lo que era el mediocampo, un mediocampo que estaba no sufriendo porque Bernal lo hizo excelentemente bien, Fermín estaba bien, pero Dani Olmo estuvo en un mal partido. Hoy Dani Olmo estuvo bastante descolocado en muchas ocasiones, eligiendo bastante mal, muy desacertado, y es algo que le venimos viendo un poco en estas últimas semanas dado a la falta de Pedri. Tras la lesión de Pedri, Dani Olmo tomó un rol diferente al que estaba teniendo, que era básicamente rotar con Fermín, y empezó a tener una labor un poco más defensiva, un poco más organizativa. Un papel de Pedri, pero Pedri solamente hay uno. Esto es algo que ya hemos comentado, en su momento hablamos de que Frenkie cuando no estaba Pedri tenía que tomar la batuta de Pedri, ser quien organice el mediocampo, pero también tener a un compañero. Y en su momento comentamos de que ese compañero podía ser Bernal. Bueno, pues hoy, dado a las cosas que han pasado con su lesión, me atrevo a decir que Dani Olmo volverá a tomar el papel de rotar con Fermín, Fermín siendo el suplente de Olmo y Olmo el de Fermín, y que el doble 5 con el que constantemente jugaba Pedri y Frenkie ahora será un Pedri Bernal, porque creo que el partido de hoy nos deja claro que Olmo no se siente cómodo en esa área. Olmo necesita sentirse libre para poder llegar, para poder organizar de otra forma, ser más incisivo como un segundo delantero y sobre todo ante la falta de acción de Ferran Torres, que hoy nuevamente hace un partido, bueno, no malo, pero bastante mejorable. Pero Dani, por lo menos en lo mejor que lo hemos visto, es siendo un acompañante no del mediocampo, sino del delantero. Ser la segunda opción, la segunda punta de ataque. Y creo yo que ahí se encontrará a sí mismo de la manera que a todos nos gusta. Pero bueno, me desvié. Volviendo a Pedri, hoy con la vuelta de Pedri, el partido vuelve a cambiar o vuelve a tener una transición diferente. Pedri con solamente su presencia ya te controla de una manera más tranquila el mediocampo, empieza a generar y hoy precisamente no se va con 2 asistencias porque Koundé se la pasa al final a Lewy, pero estos 2 últimos goles nacen de la magia de Pedri. Lamine cierra su hat-trick con un pase de Pedri y la goleada se cierra con la magia de Pedri y la finalización de Lewandowski, que debo decir, ese árbitro está completamente ciego si de verdad creyó que era un fuera de juego. En fin, sin más que decir y sin querer alargarme más, el Barça concreta un partido bastante bueno que inicia bastante flojo, pero que finalmente de los pies del 10 terminó siendo una noche histórica para el 10. Y sin mucho más que decir, la tabla. Y con la jornada a la mitad y a la espera de lo que haga el clásico rival este lunes, el Barça vuelve a sumar de 3 y se mantiene en el liderato con 64 puntos, sacándole 4 momentáneamente al Real Madrid. Con esto nos aseguramos una jornada más en la punta y también tras ganarle al que iba tercero antes de ese partido, se vuelve a confirmar la brecha gigante entre los 2 primeros contra el resto de la tabla. Tanto Atlético de Madrid y Villarreal ahora con los partidos completos tienen 51 puntos dejándose muy lejos de nosotros. Y a su vez estos dos también tienen una brecha bastante grande con el Betis y contra el Celta que buscan unos puestos europeos. Sin más, con el partido comentado y retomando el punto inicial de mi argumento del contexto, febrero se nos ha ido, el mes que tenía que ser de calma se nos ha acabado y el Barça ahora empieza lo fuerte. Si bien llevo bastantes videos anunciando la entrada a la recta final, es este momento en el que creo yo entramos a la recta final. Y es curioso que lo diga porque estamos a mitad de una eliminatoria que finalmente se desenvolverá este martes. Si esto no lo mencioné en el contexto es porque quería centrarme netamente en el partido, pero sí, un poco condicionado estuvo el 11 de cara a lo que fue o será lo que suceda este martes. Tenemos una cita con nuestra propia historia y el martes en el Camp Nou el Barça buscará la tarea más imposible que ha tenido en esta nueva era Flick, que será remontar un 4-0 a los del Cholo Simeone, al Atlético de Madrid. Y si bien ese es el plato fuerte y también probablemente lo que será la primera eliminación y ojalá la última de algo en esta temporada, este viernes se dio el sorteo de la Champions y el Barça ya sabe cuál será su camino
hacia Budapest. La primera parada en esta fase eliminatoria será Inglaterra nuevamente visitando al Newcastle. Y comentado rápidamente, es verdad, nos ha tocado lo que entre comillas es el lado fácil de estos cruces, siendo nosotros el único equipo que sabe cuánto pesa la Champions en nuestro lado, pero a mí ese argumento no me vale para nada. El mayor error que podemos cometer ahora es pensar que por ser el único equipo de nuestro lado que ha ganado una Champions, que solo por eso vamos a pasar de ronda y vamos a llegar a la final, es una tontería. Podemos sí decir que tenemos mejor plantilla que prácticamente todos excepto el Arsenal, pero no podemos pretender que simplemente por tener buenos jugadores ya estamos en la final. Así que sí, bajo estos dos argumentos, da por iniciada, si no es la recta final, la parte más importante de la temporada para el Barça. Todo inicia este martes. 1% de posibilidades, 99% de fe. Sin más, hasta acá voy a dejar el video de hoy. Como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde voy a hacer directos pronto, y mi TikTok, donde resumes el partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, empieza lo fuerte, vamos con todo chicos, vamos con todo culés. Pase lo que pase este martes, no podemos perder el rumbo porque la temporada no se acaba ahí. Y confiemos porque este equipo nos ha dado razones para confiar. Visca el Barça como siempre y nos vemos en la vuelta de las semis de Copa del Rey. Adiós.